Estamos en el histórico Fuerte de Guadalupe, un edificio sin duda alguna importantísimo. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Pues antes de hablarte del Fuerte de Guadalupe me gustaría comentarte que estos puntos fueron iglesias antes de ser fortificaciones militares. En este lugar es una iglesia de planta basilical que se dedica en honor a la Virgen del Tepeyac o Virgen de Guadalupe. Esta iglesia se reestrena a principios del siglo XIX, en 1816. Podemos decir que de alguna forma que de 1816 a 1861 en este punto se venera, se le rinde culto a la Virgen del Tepeyac o Virgen de Guadalupe. De 1862 a la fecha y a raíz de la batalla del 5 de mayo y desde luego con su glorioso triunfo es conocido como Fuerte de Guadalupe. Pero Loretos es para guardar pólvora y guardar armas. Y ya posteriormente hay soldados, se ocupa como cuartel militar y durante la intervención norteamericana pues se ocupa en la defensa de la patria y posteriormente en la intervención francesa. Pero realmente la capilla tampoco ha sufrido mayores cambios, ¿no? Primero fue la capilla, sí. O sea, el origen de todo el conjunto es la capilla. Posteriormente el fuerte se comienza a construir a finales del siglo XVIII. Cuando comienza la guerra de independencia, los realistas lo ocupan para la defensa de Puebla contra las tropas de Morelos, que supuestamente iban a atacar Puebla. Entonces ya cuando se empieza a fortificar. A partir de ahí ya se desarrolla todo el conjunto de fortaleza y posteriormente se ocupa como polvorín, puesto que la pólvora se guardaba en el centro de la ciudad. Hay que recordar también que el Carolino fue afectado por una explosión de pólvora porque ahí se guardaba. Entonces las autoridades de aquel entonces deciden que se traslade a un lugar más seguro. Hay que tomar en cuenta que estos cerros inician su espíritu de defensa desde las guerras de independencia, desde 1814, que es cuando se empiezan a armar con fortificación, para fortalecer las puertas de la ciudad. Esto conlleva para la época de los 60, después de la intervención americana, se genera una inquietud de la necesidad de fortalecer las principales ciudades de la recién nacida República Mexicana. Y Puebla se considera clave por ser este nodo articulador por donde baja todo el oro y la plata, por donde llega todos los productos de Veracruz y por donde seguían llegando ya mucho más esporádicamente algunos de Oriente y principalmente de todo lo que era el comercio de las costas del Pacífico en la propia América. Para 1862, debido al avance del ejército francés desde Veracruz y tras superar el bloqueo en las cumbres de Acutzingo, el general Zaragoza ordena la defensa de la ciudad de Puebla y cortar así el avance de los franceses hacia la Ciudad de México. En su estrategia, Zaragoza decide utilizar los fortines de Loreto y Guadalupe para dicho fin. La estructura ideológica de una ciudad netamente española, como es Puebla, de una ciudad netamente conservadora y que se encontraba completamente, podríamos decir, agorzomada, por así decirlo, en todo lo que era una influencia europea muy grande. Desde luego en aquella época, inculcados los valores de libertad que nos da la independencia, la gente empieza a tener más reconocimiento a lo que es la esencia de una patria o de una nación, pero desafortunadamente en un sentido muy conservador había, podríamos decirle, dos grupos importantes. Al llegar a Zaragoza se encuentra una hostilidad porque precisamente tenían otro modo de trato. Él estaba acostumbrado, ¿verdad? Él es de Texas, de otro estado, donde ya tiene una influencia norteamericana, y llega aquí a una influencia más conservadora, más podríamos decir de toda esta fuerza de la corona española y de todo este tipo de arraigo familiar. Aquí se tenía dos vertientes, una la conservadora y otra la liberal. Se pensaba que en algún caso la intervención o esta de los franceses iba a venir un boato, iba a venir un elitismo que iba a soltar mucho dinero y que iban a mencionar el nombre de Puebla o de las personas en muchos otros lugares y que iba a haber pues una gran entrada en ese momento de riqueza, ¿no? Ellos pensaban. Algunos otros que habían leído o que eran personas que tenían una cultura más avanzada, pues eran los que tenían un ideal de la defensa y un ideal de la soberanía para respetar precisamente lo que era el indígena, que era Juárez, que estaba respetando. Aquí encontramos siempre y hasta la fecha existen dos vertientes muy importantes. En este caso había gente que estaba apoyando, pero al momento en el que se ve que la ciudad es completamente destrozada en algunos sitios y nunca pensaron
que la mayoría de la población que estamos diciendo clase media respondiera completamente a lo que era la defensa de la patria, porque se respondió, se hicieron los pelotones y la gente que tenía más dinero en aquella época huyó para Huejotzingo. Lo que es muy importante acotar aquí es que el general en ese entonces, que era el gobernador del estado, Santiago Tapia, emite un decreto que da como resultado mucha heroicidad a niños y a hombres muy jóvenes, adolescentes, que también son poco recordados. Este decreto, en donde pone el estado de sitio a la ciudad de Puebla, tiene 7 puntos importantes. Primero, declarar el mismo estado en la ciudad. Después les dice a todas las personas o hombres que están de 16 a 60 años que con el arma blanca que tengan de fuego, de pie o a caballo, formen pelotones, se nombran jefes de manzanas y estos jefes de manzanas van estructurando a los habitantes que quieran combatir contra el enemigo. En este caso, cuando hay muchas defunciones, se dice menor de edad, de aproximado 14 y 13 años, no solo los de 16, sino combatieron 13, 14 y 15, son niños héroes también que estuvieron en las batallas y que son poco conocidos. Se dice que en las principales plazas, que era la Plaza del Carmen, la Plaza de San Agustín, y en la principal, que es en la Plaza de Armas, que le conocida o denominada como Zócalo, se aglomerara a estas personas con armas blancas. Estamos hablando de cuchillos de cocina, de cuchillos para copina, es decir, de cualquier arma que tuvieran para reforzar lo que era la situación, porque era un estado tremendo de sitio, ¿verdad? Entonces toda esta gente responde y dice que se excluye a los extranjeros, pero que si México les dio cabida, pues es de hombres y de patriotas coadyuvar. Todas las fuerzas de policía y todo quedan al mando de los militares y se hace perfectamente esta estructura y esto se manda a publicar y estos bandos son pegados en toda la ciudad donde las personas se pusieron alertas de lo que iba a suceder. Claro. Tenemos grandes contrastes como por ejemplo las famosas lumbreras que se hacían durante el sitio de Puebla, es decir, que en los puntos estratégicos, por ejemplo San Agustín y determinados puntos del centro, la gente mandaba a sus criados a arrojar sillas y muebles para que hubiera lumbre para calentarle el café a los mexicanos, que la gente les regalaba cosas o agua, o que los franceses también se metían a las casas a esconderse. Entonces, cuando hacían estas zapas o cuando estaba en pleno durante la batalla, muchas casas eran, tanto por franceses como mexicanos, las azoteas eran ocupadas, se metían adentro de las casas, se robaban las gallinas, los animales, los cerdos. O sea, Puebla vivió en estos grandes y epopélicos sitios lo que nunca pensó hacer. Eso hizo que el carácter del poblano ahora se sienta orgulloso de tener una ciudad fortificada, de tener una ciudad que ha combatido con muchos y que se ha sabido ganar su lugar en la República, ¿no?